El cuarto misterioso. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que visitan este podcast. Gracias por una vez más escucharnos. Si nos oyes desde YouTube, recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. O si nos oyes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o demás plataformas de streaming, suscríbanse para que reciban notificación cuando estrenemos un nuevo episodio. Hoy hablaremos de un personaje que en su tiempo aterrorizó a una ciudad entera y que ahora, más de 100 años después, sigue fascinando a miles de fanáticos de lo macabro. Hola a todos los amantes del misterio. Hoy hablaremos de Jack el Destripador, el infame asesino de mujeres que a finales del siglo XIX aterrorizó a Londres. Aunque al día de hoy no se conoce su identidad, ni se sabe a ciencia cierta si todos los asesinatos fueron cometidos por el mismo individuo, el Destripador se ha convertido en una de las figuras más famosas en la cultura popular. Acompáñennos por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Jack el Destripador, o Jack the Ripper en inglés, es el nombre con el que se conoce al asesino sin identificar, al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio de Whitechapel de Londres entre agosto y noviembre de 1888, y cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de trabajadoras sexuales. A pesar de que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, el autor de los crímenes nunca fue identificado. A raíz de esto, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía y la prensa para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que se burlaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese entonces, el asesino comenzó a ser referido por ese apodo. Son precisamente estas cartas, sus características y la información que los investigadores pudieron recoger de ellas, lo que nos ocupa el día de hoy. La primera de ellas, recibida por la Agencia Central de Noticias de Londres el 25 de septiembre de 1888, estaba dirigida a un destinatario designado con el término boss o jefe en español. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. Espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo. Y después, públicala sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y en una especie de postdata transversal, el autor de la misiva se mofaba. No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. ¡Maldita sea!
no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. La carta, escrita enteramente en tinta roja y con varias faltas de ortografía, fue remitida a Scotland Yard el 29 de septiembre. El mensaje tuvo una importante repercusión hasta el punto en que el mote Jack el Destripador, mencionado en el texto, fue utilizado desde ese momento para referirse al asesino de identidad desconocida. Varias pistas sobre el posible origen de la carta fueron exploradas. Finalmente, las autoridades consideraron que lo más probable era que su autor fuera un periodista que quiso sacar provecho de las muertes ocurridas unas semanas antes. Sin embargo, el autor de la carta aseguraba que atacaría próximamente a otra mujer y que le cortaría las orejas. 3 días después de la recepción de la carta en la Agencia Central de Noticias, el cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado mutilado y con el lóbulo de una de sus orejas cortado. A partir de allí, la carta en cuestión se convirtió en una pieza central de la investigación y fue reproducida por la prensa con la esperanza de que alguien reconociera la letra. La postal Saucy Jackie, firmada por Jack el Destripador, fue recibida por el editor de la agencia de noticias de Londres el 1 de octubre de 1888. Como con el comunicado anterior, esta fue enviada a Scotland Yard para ser examinada. Cuando le pasé el dato, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jackie. Esta vez, un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Un facsímil de la postal fue distribuido ampliamente como parte de las investigaciones y con la esperanza de que alguien pudiera reconocer la letra y a su posible autor. Algunos expertos han argumentado que la carta fue enviada antes que los asesinatos fueran conocidos públicamente, haciendo improbable que un bromista tuviera tal información. Sin embargo, la fecha cierta la daba la estampilla y quien la recibió la proporcionó a la policía más de 24 horas después de que los homicidios ocurrieran. Es decir, mucho después de que los detalles sobre los hechos hubieran sido conocidos por la prensa y vecinos de la zona. Posterior a los asesinatos de 1888, el original de la postal Saucy Jackie desapareció de los archivos policiales. Se cree que, como muchos otros artículos relacionados con el caso, alguien lo removió para guardarlo como recuerdo de esta famosa serie de crímenes. Enviada por correo el 15 de octubre de 1888, la carta From Hell, desde el infierno en español, fue recibida un día después por George Lusk, entonces presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Lo más espeluznante es la mitad de un riñón humano preservado en alcohol que acompañaba a la misiva y que se especula pudo haber pertenecido a Catherine Eddowes, una de las víctimas del Destripador. Desde el infierno, Mr. Lusk, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. Aunque cientos de cartas recibidas por la prensa y las autoridades de la época aseguraban haber sido escritas de puño y letra por el famoso asesino, muchos investigadores señalan que la carta Desde el infierno es la que tiene más posibilidades de haber sido efectivamente escrita por Jack el Destripador, a pesar de que el autor no firmó con el ya reiterado seudónimo. Pero precisamente
Ello es lo que le da a esta cierta verosimilitud y la diferencia de los escritos anteriores, Dear Boss y Saucy Jackie. George Lusk, destinatario del riñón humano, fue persuadido por sus otros compañeros del Comité de Vigilancia de Whitechapel a llevarlo para su análisis al cirujano Thomas Openshaw. Pronto, el Dr. Openshaw se convirtió en un hombre ampliamente relacionado a la investigación del Destripador, a tal punto que el 29 de octubre de 1888 recibió una carta específicamente dirigida a Dr. Openshaw, curador patólogo, London Hospital, Whitechapel. Viejo jefe, tenía razón. Era el riñón izquierdo el que iba a operar otra vez cerca del hospital. Justo cuando iba a sacar mi cuchillo y pasarlo a lo largo de su hermosa garganta, los cerdos de los policías estropearon el juego. Pero supongo que volveré al trabajo pronto y le enviaré otra ración de tripas. Jack, el Destripador. Postdata. ¿Has visto al diablo con su microscopio y escalpelo observando un riñón con una maldita escena jodida? Esta carta, conocida como la Carta Openshaw, y una copia de la misma se exhiben junto a otros objetos relacionados a Jack el Destripador en el Museo de Royal London Hospital en el distrito de Whitechapel. Aún hoy, más de 100 años después de los hechos y después de numerosos análisis por toda clase de expertos, la verdadera identidad del asesino y posible autor de las cartas continúa siendo un misterio. De esta forma hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con todos tus amigos en las redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio como tú o como yo. Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. También puedes seguirnos en Instagram @elcuartomisteriosopod y en nuestras cuentas personales @lina_lafont y @rogneracker. Recuerda suscribirte a nuestro programa desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible o en tu plataforma de podcast favorita. En esta oportunidad quiero enviar un gran saludo a Yulexis Vargas. Un inmenso abrazo. La música del intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Les habló Lina Lafont y Rogner Laya. Hasta la próxima. I guess we never know how this all happened.